GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 5 de octubre de 2024 y estamos en el 10º mes del año. Y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Con una iconografía increíble, son personalizadas las fuerzas de la naturaleza, las deidades y los héroes, quienes interactúan a través de la tradición oral como cuentos y narrativas populares, así como muchas historias épicas que simbolizaron la más grande civilización de Centroamérica. Mitología maya. Ese es nuestro tema de hoy, dentro de la serie de religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Pero hoy les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos hoy, 5 de octubre. Hoy se conmemora la efeméride de la firma del Plan de San Luis, que es el documento que dio inicio ideológico a la Revolución Mexicana, que no se consagraría sino hasta 1934, con el inicio de la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, tengo la pena de comentarles que nuestro compañero Carlos Humberto Huerta Ochoa no estará en este programa porque se encuentra delicado de salud. Le mandamos un cordial saludo deseándole una pronta recuperación. Y yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Como música de fondo tendremos Citotepec, música maya. Y bueno, pues son dos grandes obras literarias que han llegado hasta nosotros de la cultura maya, donde está contenida precisamente la mitología. Déjenme decirles que con los mayas sucedió un hecho inédito en la historia de, por lo menos de América, porque el más odiado de los obispos que destruyeron gran parte de la riqueza de los mayas es al mismo tiempo amado, porque él fue quien recuperó muchos códices mayas y él fue quien de alguna manera atrajo las dos grandes obras de las que vamos a platicar ahorita, y por él conocemos mucho de la literatura maya. Es decir, es luz y sombra completo. Me refiero al arzobispo de Yucatán, Diego de Landa. Él, así como destruyó, conservó, guardó y nos dejó una herencia muy interesante. Así es, doctor. Y parte de... no se sabe el verdadero alcance sobre la destrucción cultural, y sabemos, lo que sí sabemos de cierto es que hay una leyenda negra, en el sentido de que probablemente el genocidio no tuvo las dimensiones que nos ha enseñado la historia, pero lo que sí se sabe de cierto dentro de esta... ya vista en retrospectiva, porque obviamente en su momento estaba justificado por las creencias religiosas de los conquistadores que venían a evangelizar, bajo la creencia de que estaban realizando un acto noble, un acto bueno, pues la quema de los textos mayas, porque algo que encontraron, obviamente los españoles, en el momento en el que llegaron, los castellanos que llegaron a lo que era el imperio mexica, lo que ellos conocían como el Nuevo Mundo, se sorprendieron por la cultura que existía, pero algo en particular que les llamó muchísimo la atención es la escritura maya, incluso al grado de llegar a decir que los mayas, al igual que ellos, podían representar absolutamente todo lo pensable, que no había concepto que no pudieran asentar por escrito. Esto es algo que dijeron textualmente las referencias, que no le pedían nada la escritura maya
a la manera de escribir el español. Es decir, era una manera de plasmar las ideas muy completa, y gracias a eso es que fueron capaces los últimos portadores de esta gran riqueza cultural de la cosmovisión maya, de plasmarla por escrito, porque toda la tradición religiosa se transmitía de boca en boca, no se transmitía de manera escrita, no tenían una Biblia. Nosotros muchas veces llamamos a este texto famosísimo, el Popol Vuh, como si fuera la Biblia de los mayas, cuando en realidad es más bien una especie de epitafio, porque está escrita como como un último recurso. ¿Recuerdan de la piedra del sol que encontraron volteada hacia abajo para tratar de invocar en un último intento a las deidades para que los españoles no hicieran caer el imperio mexica? Pues aquí es más o menos lo mismo. El texto que está codificado no tenía como finalidad el pregonar la doctrina, sino tuvo como finalidad preservar una tradición que quien lo asentó por escrito sabía que se estaba perdiendo. En el Popol Vuh se relata la creación según los mayas quichés. Ahora, es importante también el hecho de ubicar, de situar. Los mayas estaban en la parte de la península de Yucatán, Chiapas, Centroamérica, y entonces realmente no hay un imperio unificado, nunca constituyeron un imperio unificado, y lo que se tiene es un cúmulo de culturas que compartían creencias muy similares, porque muchas veces podríamos pensar, al hablar de los mayas, que todos los habitantes de esas regiones tenían un modo de vida homogéneo bajo una estructura social que se componía de un solo gobierno, y eso no era así. Realmente eran pueblos independientes, pero que sí compartían un bagaje cultural análogo. De allí que en el caso del Popol Vuh es la historia de los mayas quichés de la región que hoy conocemos como Guatemala. Hablar del Popol Vuh es hablar del pueblo maya que habitó esa región. La traducción de Popol Vuh es libro de consejo o libro del pueblo o libro de la estera. No se consideraba por ellos como la palabra de Dios, sino como un mero relato de la palabra antigua y de la comprensión que los quichés tenían de la cosmología y de la creación antes de la llegada del cristianismo. Pero también esto es debatible, porque la única copia que se nos lega del Popol Vuh es una traducción al español realizada por un sacerdote español que tuvo a la vista la escritura en su lenguaje original, en los jeroglíficos en los que se encontraba escrita. Se tiene de cierto que ese sacerdote tuvo a la vista el documento base, el documento escrito por los propios mayas, pero ya no se rescató ese documento. Solamente tenemos la transcripción en jeroglíficos realizada por ese sacerdote y la traducción al español realizada por él. Son las fuentes más originales que se tienen, pero el texto que fue escrito por los mayas no se tiene. Entonces hay ciertos debates, porque algunos componentes del Popol Vuh tienen ya reminiscencias que se pudieran catalogar como cristianas. Por ejemplo, la cuestión el Popol Vuh habla, y lo vamos a ver en el desarrollo de este programa, de aspectos como la resurrección. De hecho, es una de las formas de las que se valen estos gemelos famosísimos, Hunahpu e Xbalanque, para poder derrotar a los señores del inframundo y de Xilbaba. Y entonces dicen, bueno, es que ese tipo de cuestiones no necesariamente conforman la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, y pudiera estar ya una especie de sincretismo formándose allí. Entonces es debatible que se trate del texto 100% original, pero los estudiosos solamente lo ponen como un punto a tomar en consideración. Realmente tampoco se tiene certeza de que el texto esté alterado. Y incluso se dice que quien transcribe en el lenguaje de los mayas, en textos jeroglíficos, ese texto tuvo a su vez
un original de mayor extensión. Es un aspecto que tampoco se tiene certeza, pero que también podría ser así y no tenemos la referencia por el extravío. El texto se divide en 5 libros y narra desde la historia de la creación del universo, que también este es otro aspecto que dicen, se pudiera parecer a cómo se relata el principio de los tiempos en el cristianismo, ¿no? Pero eso lo hemos visto también en los sumerios y lo hemos visto con los mexicas y lo hemos visto con los griegos, que realmente se parecen mucho el inicio del universo en todos ellos. En el principio de los tiempos, para los mayas, solamente existía el cielo y la tierra. No existía absolutamente nada más. Y había 2 deidades, que eran Tepeu y Kukulcán, o Gulumatz, que es exactamente la misma deidad, pero denominada de manera distinta. Durante muchísimo tiempo, durante épocas, esas deidades se habían dedicado exclusivamente a la contemplación. Y entonces empiezan a platicar entre ellos y dicen, oye, no hemos estado demasiado tiempo solos, ¿no crees que este mundo pudiera ser mejor si pudiéramos crear alguien que nos alabe? Ellos buscaban en la creación, la justificación de la creación, y esto es algo que vamos a ver incluso en el modo de vida de los mayas. Ellos tenían la creencia de que la creación misma deriva de la necesidad de los dioses de ser adorados. No crean a los seres humanos como fines en sí mismos, sino crean el universo completo para tener quien los adore y los reconozca. Y entonces dicen, es verdad, y hacen surgir las montañas del océano para que emerjan y que se generen las planicies, los bosques, generan también los primeros animales, generan obviamente el cielo, y dentro de esos animales pues estaban los animales que conocían los mayas, ¿no? Estaban los jaguares, estaban todas las clases de aves, los búhos, y los monos también, que los monos tienen una peculiaridad. También hay muchas derivaciones sobre cómo se crearon. Y entonces cuando terminan esa creación, ahora sí, Tepeu y Kukulcán dicen, bueno, adórenos. Pero ¿qué es lo que sucede si le dicen a un jaguar, adórame? Pues ruge. Y si le dicen a un ave, adórame, pues entonces solamente va a producir su canto. Y si le dicen... A trinar, exacto. Y si le dicen a un mono que los adore, pues solamente también va a producir sus sonidos guturales. No sé cuál sea la denominación, doctor. No sé si usted la tenga por el sonido que producen los monos. Es... Pues dicen que chillar, pero como exacto, los chillidos. Y esto los molesta. Es decir, ellos mismos, y es algo también creo que de destacar, en muchas de las religiones que hemos examinado, los dioses aprenden de sus errores, y eso es algo que forma parte de lo que se enseña a los que se adoctrinan. Entonces, yo estoy viendo que los dioses, yo como maya, estoy viendo que mis propios dioses creadores, los no más allá, se equivocaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo como humano también me puedo equivocar. ¿De qué se trata entonces? Simplemente de corregir los errores. Obviamente para los mayas la forma de corregir los errores, pues era como le enseñaron los dioses. Lo primero fue, entonces, ustedes animales no nos saben adorar. Esta creación no funcionó. Los vamos a condenar a que ustedes se devoren entre ustedes. Ese es el castigo que tienen por no sabernos adorar. Y así es como la primera creación, digamos, se va al traste porque no funciona como un sistema para adoración de los propios dioses. El Popol Vuh no está escrito en orden cronológico, porque antes de relatar la historia del padre de los gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, relata la historia misma de estos gemelos divinos y la relata desde cómo fueron concebidos. Ellos fueron concebidos, ellos son nietos de Ixmucanet. Ixmucanet también es una deidad maya que la tenían como parte de su panteón, y ella es madre de una diosa luna que se llamaba
Doctor, ¿recuerda usted el dato preciso? Aquí lo debo tener. Ixchel, claro, Ixchel. Entonces, ella es madre de Ixchel y a su vez Ixchel es madre de estos gemelos divinos que nacen fruto de que Ixchel se acerca a un árbol en el que colgaba la cabeza de eso es muy interesante, esto último. Así es, y entonces creo que se nos está acabando el tiempo de este primer bloque. Lo destacable entonces es, el Popol Vuh es un texto que se escribió a posteriori, no formaba parte del sistema de creencias, es una recopilación que buscó salvar la cosmovisión maya y afortunadamente cumplió con su cometido. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar yo quiero destacar 3 aspectos y uno de ellos es precisamente lo que acaba de mencionar el licenciado Salcido sobre el origen de los gemelos. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, la mitología maya, dentro de nuestra serie Religiones. Bueno, en esta ocasión solamente se encuentra con nosotros como dialogante el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Déjenme comentarles 2-3 cosas haciendo pequeños paréntesis. El primer paréntesis que quiero destacar es que si bien es cierto que Diego de Landa, el arzobispo Fray Diego de Landa, pudo escribir y pudo guardar los textos mayas, y este sacerdote que los tradujo, es que ya había una experiencia muy interesante. Esa experiencia se llamaba Gonzalo Guerrero. Él era uno de los 2 españoles que sucumbieron en una de las primeras navegaciones sobre la isla de Cozumel y allí en Yucatán, y que sucumbió esta navegación, zozobró. Ellos se salvaron y convivieron con los mayas. De hecho, de Gonzalo Guerrero ya alguna vez atrás habíamos comentado que en la ciudad de la capital de Quintana Roo, en Chetumal, hay una estatua de él con su esposa, digamos la estatua, y sus hijos, que se considera que fueron los primeros mestizos de América, porque corresponden allá a principios de 1510 más o menos. Bueno, Gonzalo conocía perfectamente el idioma maya y él ayudó a traducir mucho del maya a los españoles. Esa es la primera parte. La segunda es que por muchos siglos lo que era el idioma maya, lo que veníamos a ver, los ideogramas mayas, pues no eran capaces de conocerse. Y fue un lingüista ruso llamado Yuri Konorosov, que hasta 1963 él pudo descifrar el alfabeto y la escritura maya, y a partir de entonces fue que muchas de las cosas que estamos platicando, que vamos a platicarles, se pudieron conocer con más precisión, porque ya se estaba llegando, gracias a Yuri Konorosov, se estaba llegando a la matriz, a la fuente misma de la escritura maya. Y bueno, yo quería destacar este detalle del nacimiento de los gemelos, de los que nos está hablando el licenciado Salcido, la forma como su madre los parió prácticamente, o sea, la forma como Ixchel tuvo contacto con un árbol sagrado. Así es. Y de ese árbol sagrado ella quedó embarazada de los gemelos. Importante también ella quién era, porque aquí hay claro, hay una mezcla entre el bien y el mal, que es algo también hermoso de esta cosmovisión. Sí, pues bueno, ella también era llamada la mujer arcoíris. Hija de los señores de Xibalbá. Sí. Así es. O sea, era el bien y el mal. Era la medicina. También Dios era la medicina.
Sí, y además en algunas representaciones se le veía con un cántaro vaciando el agua sobre la tierra, por lo que se le llamaba también la diosa de la fertilidad. Entonces, aquí lo que yo quería destacar es que Ixchel queda embarazada no en un acto sexual. ¿Qué nos recuerda eso? Bueno, pues voy a recordar la semana pasada que hablábamos de la madre de Huitzilopochtli. ¿Se acuerdan ustedes? Que quedó embarazada cuando encontró una bola de plumas, la metió bajo su huipil. Cuando después la buscó ya no la encontró y estaba embarazada. Pero también recordemos en la mitología griega que en varias ocasiones Zeus, cuando una mujer le gustaba, se convertía en una lluvia o incluso en una ocasión se convirtió en un cisne y fue como embarazó a las mujeres. Es decir, curiosamente aparecen estos embarazos de héroes, tanto mesoamericanos como griegos, no por un acto sexual, sino por un acto lateral. Y pues sí, llama la atención lo que podríamos llamar este sincretismo. Así es parte de lo que de los elementos en los que se hace esta conclusión indiciaria de una posible mezcla ya de los sistemas de creencias cristiano y maya. Entonces, Ixquic o Ixtzel es la madre de los gemelos, que es Hunahpu, Ixbalanque, quienes son, digamos, los dioses más adorados, pero ellos tienen también una historia muy interesante, porque la ascendencia de ellos, pues, deriva de una especie de mito que se les parece mucho. Ellos se vuelven más sagaces que sus padres. Lo que pasa es que Hunahpu, que también se llamaba así el padre de los gemelos, y junto con 7 Hunahpu, que así se llamaba también, eran 2 personajes hijos de Ixmucanet y gustaban mucho de jugar a la pelota. El juego de pelota, por eso es que también se convierte en parte central de los rituales religiosos. Bukub Hunahpu y Hun Hunahpu eran, se supone, buenísimos en el juego de pelota. Y en el inframundo, en Xibalbá, los señores del inframundo también era, digamos, parte de sus rituales el hecho de jugar a la pelota. El ruido que producían Hun Hunahpu y Bukub Hunahpu al jugar a la pelota molestó a los señores de Xilbabá, Hun Kame y Bukub Kame, que se traducen como 1 muerte y 7 muerte. Ellos mandan a búhos, que eran los emisarios del inframundo. Volvemos al tema de los búhos o las lechuzas como aves de mal agüero, para invitar a Hun Hunahpu y a Bukub Hunahpu a jugar un juego de pelota. Pero la idea realmente de estos señores de Xibalbá era aniquilarlos. Entonces, antes de jugar al juego de pelota, los hacen pasar por unas casas que comprenden retos y desafíos, y obviamente, de no ser cumplidos, provocan la aniquilación. Lo primero que les pidieron en la primera casa que comprendía el desafío, una especie de casa de tormento, era que tenían que tener unas maderas y un cigarro encendidos durante toda la noche. Obviamente, un Hunahpu y Bukub Hunahpu no pueden hacerlo, y al no conseguir pasar el reto, lo que ocurre es que son sacrificados. Cuando son sacrificados, Bukub Hunahpu muere, y de él sí ya no se sabe nada. Pero un Hunahpu fue enterrado en un lugar en donde creció un árbol de jícaras, y ese árbol de jícaras o calabazo da cráneos por frutos, y uno de esos cráneos era la cabeza de un Hunahpu. Resulta que a Ixquic le habían dicho los señores del inframundo, sus padres, que no se debía acercar a ese árbol de calabazos, porque pues sabían que algo podía haber por allí. Ella se acerca y le llama la atención que una de las cabezas le habla, y siente curiosidad
y en el momento en el que la cabeza le da la instrucción, le dice, extiende tu mano derecha. Extiende ella su mano derecha y la cabeza le escupe en la mano derecha. Y entonces es cuando le dice, tú serás la madre de mis hijos. Eichki queda embarazada y fruto de esa fecundación, como bien comentan, no a través de una relación sexual, es que se conciben estos gemelos divinos. Que serían los segundos gemelos. Los segundos gemelos, así es. Hunahpu e Ixbalanque. Y entonces Hunahpu e Ixbalanque crecen con su abuela, con Ixmucanet y con Ixquic. Su abuela no quiere que sus nietos sufran el mismo destino que sufrieron sus padres. Ella sabía que ellos también serían unos extraordinarios jugadores de pelota. Lo que hace es que esconde el equipo de juego de pelota de Hunahpu y de Buku Hunahpu y lo mantiene escondido. Y entonces estos gemelos divinos se dedican exclusivamente a cultivar el huerto. Pero dice la leyenda que lo hacían mediante sus poderes mágicos, que realmente los azadones y todas las herramientas que utilizaban se movían solas, que ellos solamente se dedicaban a la caza de aves con sus cerbatanas, porque también se supone que eran magníficos con la cerbatana. Finalmente, un día regresan al huerto y el huerto estaba absolutamente destruido porque había crecido maleza y árboles en todos lados. Y dicen, esto no es normal, aquí alguien nos está queriendo hacer daño. Entonces se ponen a vigilar y pasan la noche en vela. Y resulta que en la noche llegan animales y los animales hablan en el mismo lenguaje de la tierra y le piden que crezca. Ellos tratan de agarrar a los animales y no pueden. Al momento de tratar de agarrar al conejo dicen que le arrancan la cola y que esa es la explicación de por qué los conejos tienen la cola tan cortita. Y entonces una serie de cosas, ¿no? Tratan de agarrar a un ratoncito y al final sí lo logran, pero le pelan la cola y por eso los ratoncitos no tienen vello en la cola. Y ese ratón es el que les dice, no me maten. Si ustedes no me matan, yo les voy a decir algo que ustedes no saben y que les va a interesar. Y entonces Hunahpu e Ixbalanque dicen, ¿y qué nos tienes que decir? A ver, explícanos. Lo que pasa es que ustedes son hijos de Hunahpu, el gran jugador de pelota que descendió a Xibalbá a desafiar a los señores del inframundo. Incluso su abuela, Ixmucanet, tiene en casa de ustedes el equipo de juego de pelota con el que el padre de ustedes, Hunahpu, bajó y desafió a los señores del inframundo. No, pues no te creemos, total. Los acompañan, el ratoncito los acompaña de regreso a la casa y resulta que los hace localizar el equipo de juego de pelota y ellos empiezan a jugar juego de pelota y lo hacen de una manera excepcional, de manera espontánea, lo hacen de una manera excepcional y ellos como toda creación divina son muy agradecidos y le dicen al ratón, a ti nunca te va a faltar comida, tú te vas a poder alimentar por los siglos, de los granos de maíz y de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Finalmente resulta que cuando empiezan a jugar juego de pelota, pues ¿qué ocurre? Que los señores del inframundo de nuevo empiezan a escuchar esos ruidos y dicen, pero ¿qué no habíamos acabado ya con Hunahpu y con Buku Hunahpu? Pues tenemos que mandar a nuestros emisarios y de nuevo son los búhos, son las lechuzas, las aves que mandan. Regresan las aves y les dicen, lo que pasa es que están jugando a la pelota. Pues invítalos de nuevo para que jueguen a la pelota con nosotros. Obviamente con la idea de desafiarlos y con la idea de aniquilarlos desde un principio. Mandan a las aves, Ixmucanet obviamente pues se pone muy triste porque sabe que sus nietos van a sufrir el mismo destino que su padre, que sus padres, que sus hijos. El padre es nada más Hunahpu, pero pues no pueden evitar su destino. Esta es otra cuestión que también está inmersa en la literatura, la inevitabilidad del destino. Bueno, y hay que aclarar una cosa. Ahorita que me preguntaba de Ixchel, la madre de ellos, también tenía un oráculo. También ella podía pronosticar el futuro. Ese oráculo estaba en Cozumel. Wow. Y había peregrinaciones continuas a Cozumel
para ir a consultar el oráculo de Ixchel. Wow. Por eso es importante que creían conocer el futuro de los gemelos. Así es, entonces, pues la abuela Ishmucanet dice, ustedes tienen que afrontar su destino, con todo el dolor de mi corazón, vayan y afronten su destino. Resulta que ellos le dicen, pero no te aflijas tanto, vamos a dejar aquí sembradas 2 plantas de maíz. Mientras las plantas estén floreciendo, mientras las plantas estén vivas, nosotros estamos vivos en nuestro trayecto al inframundo. Y emprenden el trayecto al inframundo. Resulta que lo primero que encuentran cuando llegan al inframundo es un gran lago, que es un lago, se supone, purulento, con mucho hedor, y que no había manera de cruzarlo. Se parece mucho también a la mitología mexica, ¿no? Y a la mitología griega del lago Estigira, que tenían que cruzar para ir al otro lado. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando, porque pues son muchos los detalles que se combinan. Bien. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, hoy platicando de la mitología maya. Estamos aquí unidos los dialogantes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y un servidor, deseando que Carlos Humberto Huerta Ochoa, el otro dialogante, pronto esté recuperado y esté con nosotros el próximo sábado. Y bueno, hay un detalle interesante. Lo último que estaba comentando el licenciado Salcido nos lleva a encontrar, ya no voy a hablar de sincretismo, sino más bien de similitudes, de cosas que tal vez pudieron haberse existido como tales, pero como no tenemos el documento original del Popol Vuh ni del Chilam Balam, nos pudiera dar el caso de que algunas de las ideas que aparecen en las traducciones de los misioneros cristianos de los textos mayas estuvieran fuertemente influenciadas tanto por lo que ellos conocían de los griegos, y recordemos que gran parte de las tradiciones cristianas tienen origen precisamente en Grecia y en Roma. Por ejemplo, nos acaba de comentar que para ir a lo que sería precisamente el Xibalbá. Xibalbá sería el Mictlán azteca, Así es. el infierno cristiano. Sí. Y en otras muchas religiones también aparece ese lugar sombrío, terrible. A principios del siglo XIV, entre 1310, 1320, Dante Alighieri escribe la famosa Divina Comedia. En esta, él crea 9 círculos del infierno. Y esos eran ampliamente conocidos por los misioneros católicos. Inclusive, gran parte de las visiones de los 3 reinos que teóricamente tendría el cristianismo, se dice que no aparecen en ningún momento en la Biblia, ni mucho menos en los evangelios, sino que fueron adoptados de la Divina Comedia de Dante Alighieri. O sea, me refiero al infierno, al purgatorio y al cielo. Ahora bien, resulta que el Xibalbá tiene una serie de salas o una serie de casas que ahorita le voy a pedir que nos comente cómo los gemelos divinos, los segundos gemelos divinos fueron pasándolas por ella. Las voy a mencionar nada más así rápidamente para que tengamos la idea y luego ya usted nos va a explicar cómo traer. La primera era la Casa Oscura, que tiene mucho que ver el lugar donde sus padres perdieron la vida porque había que conservar una luz prendida. Así es. ¿Sí? La segunda era la Casa del Frío. Uh-huh. La tercera era la Casa de los Jaguares. Así es. La cuarta era la Casa de los Murciélagos. La quinta era la Casa de los Cuchillos.
Y la sexta, que no está muy clara la traducción, era la casa del calor. Es decir, que el Xibalbá, el infierno, tenía una serie de salas. Pero esto también me recuerda el libro de los muertos de los egipcios. Así que es. también la persona que fallecía tenía que pasar por una serie de salas hasta llegar al gran momento en que sería juzgado y su corazón se pesaría contra una pluma. O sea que hay todavía más creencias mitológicas que se asemejan a esto que ahorita estamos analizando como parte de la mitología maya. Claro, aquí creo que una de las diferencias esenciales, es decir, la idea es, solamente aquí la diferencia es que quien afronta los retos, por ejemplo, en la mitología egipcia, o también en esta cuestión del infierno, como lo describe Dante, pues son las almas mismas. Acá son los dioses. Los gemelos divinos son los que estaban obligados a afrontar estos retos porque los querían aniquilar los señores del inframundo. Entonces, la primera de las casas, que es la casa de la oscuridad, en la que, como usted comenta, tenían que tener una luz, tenía que permanecer encendida. Aquí el punto es no tanto la luz como tal, sino el reto era mantener encendido el fuego en un cigarro y en unas varas de madera pequeñas. Algo prácticamente imposible. Sabían los señores del inframundo que no lo iban a poder hacer. ¿Cómo es que lo logran? Ellos tenían entre sus ropas ocultas unas plumas doradas y aparte luciérnagas. Cuando el vigilante ve en la puerta de entrada, desde la puerta de entrada, que dentro ya se encendieron unas luces, lo que parecen ser unas luces, pues dice, ya encendieron las brasas, ya encendieron el cigarro, y entonces seguramente se va a extinguir y a la mañana siguiente ya no habrá nada. A la mañana siguiente los señores del inframundo dicen, a ver, enséñenos por favor, porque el reto era que permanecieran encendidas, pero al día siguiente todavía estuvieran íntegras, prácticamente imposible. Pues resulta que Hunhunahpu e Ixbalanque lo consiguen y les muestran exactamente lo que les habían dado sin consumirse. Pasan la primera de las casas. Esto fuerza a los señores del inframundo a jugar un juego de pelota con ellos, el primer juego de pelota. Como eran unos extraordinarios jugadores de pelota, los derrotan Hunhunahpu y Ixbalanque y les dicen, ya les ganamos, y los señores del inframundo, siempre poniendo sus reglas, dicen, no, ahora tú vas a entrar a la Casa del Frío. En la Casa del Frío solo existía frío y granizo en ese lugar. No habían tomado en cuenta que entre sus ropas también los gemelos habían llevado unos troncos viejos para hacer, tratar de, obviamente, cualquier imprevisto, porque ellos sabían que algo malo se venía. Desde que iban en el camino, incluso recibieron la ayuda de un mosquito. Como todo tiene que ver con con la fauna de Sudamérica, del sur de México, Centroamérica, perdón, del sur de México, porque un mosquito es el que los ayuda y les dice, oigan, ustedes les van a poner algunas trampas, incluso al llegar va a haber aquí dos estatuas de madera, esos no son los señores del inframundo, no se dejen engañar, y ese mosquito pica a todos los señores del inframundo para que entre ellos empiecen a revelar su nombre y ellos lleguen y los nombren y los sorprendan. Entonces ellos llevaban también entre sus ropas maderas para calentarse, las hacen arder y logran vencer la Casa del Frío y juegan un segundo juego de pelota y también lo ganan, pero le dicen, no, de todas maneras tú vas a tener que volver y vas a tener que pasar una noche en la Casa del Jaguar, y allí sí a ver cómo le haces. Entonces los meten a la Casa del Jaguar y eran muy astutos. Hunhunahpu y Ixbalanque, lo que ellos tenían eran algunos huesos de animales y se los dan a los jaguares. En cuanto el guardia escucha que están masticando huesos los jaguares, pues dicen, ahora sí ya se acabó, ¿no? Convocan incluso a los pobladores del inframundo, a los pobladores de Xibalbá, para que vean cómo los señores del inframundo han logrado vencer a estos dos extraños, porque para empezar ni siquiera sabían quiénes eran. Y resulta que cuando abren la puerta salen ellos intactos. Y entonces logran vencer el reto, de nuevo juego de pelota, de nuevo pierden los señores del inframundo, y ahora sigue la Casa del Fuego, a ver cómo le hacen para vencer la Casa del Fuego, que es un lugar en el que solamente había fuego ardiendo incesantemente. Pero ellos ya aquí muestran su propiedad divina inmanente a ellos mismos. El fuego no los quema. El fuego solamente hacía arder las brasas y la leña, pero ellos amanecen intactos. Y eso descorazona totalmente a los señores de Xibalbá.
una de las casas que más los retó a los gemelos y que sí los lastimó es la casa de los murciélagos. En la casa de los murciélagos solamente había murciélagos y de nuevo aquí ya podemos ver atributos más mágicos. Resulta que ellos, para poder pasar esta casa, se esconden en su cerbatana. Se hacen pequeñitos y se esconden dentro de la cerbatana para pasar allí la noche. Y entonces resulta que ya cuando iba a amanecer, Xbalanque le pregunta a Jujunajpú, oye, ¿crees que ya estemos libres? ¿Ya salió el sol? Y entonces Jujunajpú asoma su cabeza y es decapitado de inmediato con la mordida de un murciélago. Decapitado. Y ahí sí los señores del inframundo dicen, ya ganamos. ¿Por qué? Porque obviamente uno de los mensajeros del inframundo les ve y les avisa, ya le cortaron la cabeza a Jujunajpú. Xbalanque, pensando cómo solucionar la situación, ve una tortuga y dice, esta tortuga tiene la forma de la cabeza más o menos como la de Jujunajpú. Entonces, digamos que tanto con sus poderes divinos como con ayuda de algunos animales, logra forjar la forma de la cabeza, dotarla también de conciencia, de razón, le pone un cerebro y la monta sobre los hombros. Y cuando los señores del inframundo ya estaban cantando victoria en la cancha del juego de pelota, diciendo que no se iban a presentar los gemelos, llegan Jujunajpú y Xbalanque a retarlos. Y llega obviamente Jujunajpú con la cabeza que era realmente la tortuga moldeada. Y la pelota que iban a utilizar, esto desconcierta mucho a los señores del inframundo, porque la pelota que iban a utilizar era la cabeza, y entonces dicen, esto no es la cabeza de Jujunajpú, ahí está Jujunajpú, y entonces la dejan a un lado de la cancha del juego de pelota y se ponen a jugar con otra pelota. Xbalanque tenía ya planeado una distracción, lo había pactado con un conejo, o sea, como todos los animales participan también de la creación, y distrae al público el conejo, y en eso manda rápido a Jujunajpú para que tome su cabeza y se la ponga, y queda totalmente sano, y de nuevo vencen a los señores del inframundo. Total, al final estos gemelos vencen el juego de pelota, pero tienen que afrontar su destino, porque ellos sabían que debían morir. Y había unos adivinadores que eran los que aconsejaban a los señores del inframundo, y los propios gemelos les dicen, oigan, ustedes les van a preguntar cómo nos deben de exterminar, y ustedes díganles que deben moler nuestros huesos, que nos deben hacer arder en la hoguera, moler nuestros huesos y echarnos un río, porque si lo hacen de cualquier otra manera vamos a resucitar. Los señores del inframundo ya tenían previsto aniquilarlos, entonces mandan a los adivinadores, oye, ¿cómo los aniquilamos? Los adivinadores les dicen, deben hacerlos arder en una hoguera y triturar, como si fuera maíz, triturarlo, los huesos y echarlos en un río. Así lo hacen. Los hacen arder en una hoguera, los dos mueren, se incineran viéndose frente a frente, echan sus restos a un río molidos, y a los 5 días resurgen de allí. Se disfrazan de viejos y vuelven al inframundo y empiezan a realizar actos de magia, entre los cuales se encontraba el poder de destruir algo y volverlo a hacer. Quemaban las casas y las reconstruían. Ellos mismos se decapitaban y se volvían a poner la cabeza. Llama tanto la atención de los pobladores de Xibalbá el poder de estos ancianos desconocidos, que los vuelven a llamar los señores del inframundo sin saber que se trata de Jujunajpú e Xbalanque. Y entonces les dicen, diviértanos. Ellos empiezan a hacer los números, entre ellos mismos decapitándose. Uno de ellos les dice, a ver, mata a mi perro y resucítalo, lo hace. Y finalmente el tema llega tanto que dicen, bueno, ya que son tan buenos, yo quiero saber qué se siente. Decapítame y vuélveme a la vida. Y entonces eso hacen precisamente, los decapitan a todos, pero ya no los vuelven a la vida. Y es como ellos suben al cielo y tras vencer a los señores del inframundo, se convierten uno en el sol y el otro en la luna. De aquí ya es como los dioses generan a los hombres, digamos, este último intento de hombres que lo forman a partir del maíz, algo hermoso, ¿no? La base de la alimentación es lo que genera la base de la especie humana. A partir del maíz crean hombres, resultan demasiado perfectos, con demasiada claridad en la inteligencia, y lo que hacen los dioses, porque sintieron un poquito de celos, dijeron, no tan parecidos a nosotros, pero no tanto. Entonces vamos a hacerles la visión un poquito más borrosa, que no puedan tener tanta claridad mental, y así es como nosotros llegamos al mundo. Por eso es que nos parecemos a los dioses, pero no tanto. Por eso es que entendemos, pero no tanto, doctor. Excelente, ¿no? Realmente excelente. Hay algunos otros dioses que me parece que podríamos, ya se nos acabó el tiempo, ya nomás menciono algunos dioses mayas más, como Canazots, que significa el dios murciélago, y era el dios de la muerte. Chac, ya también muy conocido por todos nosotros, era el dios de la lluvia, y a él se le realizaban una serie de peregrinaciones a su altar para que lloviera.
y él representaba también los 4 puntos cardinales. Y una palabra que nosotros usamos mucho, pero que tiene su origen en los mayas, es huracán, el de una sola pierna, que es el dios de las tormentas, algo muy propio de allá de Yucatán. Vamos a seguir escuchando por los próximos días que en Yucatán va a haber una serie de huracanes. Y finalmente déjenme decirles que el famoso Quetzalcóatlteca, porque en realidad fue más tolteca que náhuatl, también aparece en la mitología maya como Cuculcán, la serpiente emplumada, exactamente igual. Es el dios de la creación, el dios de la inteligencia, y realmente podemos considerarlo como algo muy especial. Pues se nos acabó el tiempo, Nacho. Se fue como agua. Es que es una mitología hermosa, pues como todas, ¿no? Como todas, la verdad. Muy bien. Pero esta me hace sentir más orgullo porque forma parte de nuestra identidad nacional de alguna manera. ¿Todavía nos quedan algunas mitologías? Sí, todavía tenemos algunas mitologías. ¿Qué le parece la nórdica para el siguiente programa? Pues excelente. Magnífico. Es muy especial. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general del programa. A Roberto Ríos, gracias su dirección en la grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 12 de octubre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.